Hola, en este video vamos a hablar sobre la transcripción del ADN a la ARN. El ADN del genoma utiliza el ARN como intermediario para dirigir la síntesis proteica. Cuando la célula necesita una proteína determinada, la secuencia de nucleótidos de la región apropiada de la inmensa molécula del ADN del cromosoma se copia primero a la ARN. Es un proceso denominado transcripción. Son estas copias de ARN de segmentos del ADN las que se utilizan como moldes para dirigir la síntesis de proteína en un proceso denominado traducción. Por lo tanto, esta serie de flujo de información genética en las células va del ADN a la ARN y de esta a las proteínas en las células eucariotas. Los transcritos de ARN sufren una serie de procesamiento en el núcleo, incluyendo su maduración o ajuste antes de que se les permita salir del núcleo y ser traducidos a proteína. Estos procesamientos pueden cambiar de aspectos críticos del significado de una molécula de ARN y por lo tanto resultan cruciales para entender de qué manera las células eucariotas leen el genoma. También hay que tener en cuenta que en algunos genes del producto final es la molécula de ARN. Como en las proteínas, muchas de estas moléculas de ARN se pliegan formando estructuras tridimensionales precisas que desempeñan papeles estructurales y catalíticos. Dentro de las células, algunos ejemplos son el ARN ribosomal, que forma parte de los ribosomas, y el de transferencia, encargado de transportar aminoácidos al ribosoma. Participando en la traducción, empezaremos con el primer paso en la codificación del genoma, la transcripción, por lo cual se forma una molécula de ARN a partir del ADN. De un gen, las moléculas de ARN contienen cientos o miles de genes. Cada uno presenta una secuencia que indica dónde empieza, llamada promotor o secuencia promotora, que funciona como señal de inicio de la transcripción, y otra que indica dónde termina el terminador o señal de fin de la transcripción. Ambas señales son fundamentales para que la enzima ARN polimerasa transcriba correctamente los genes y pase por alto las regiones de ARN que no lo son. La ARN polimerasa es una enzima multimérica que actúa de manera similar a las ADN polimerasas. Estudiadas en otro video del canal, se conocen varias secuencias promotoras, tanto en procariotas como en eucariotas. Estas regiones presentan secuencias muy conservadas a lo largo de la evolución, que se conocen como secuencias consenso. Por ejemplo, en algunos promotores eucariotas existe una secuencia conocida como caja Tata, cuyo nombre se debe a que es rica en adenina y timina. El promotor cumple la función de indicarle a la ARN polimerasa cuál es el primer nucleótido del gen, de que va a leer, al que se denomina nucleótido +1, en el cual de las dos cadenas se encuentra y en qué dirección avanzará. Por lo tanto, la transcripción se inicia en una ARN polimerasa. Se une al promotor del gen, que será transcrito en eucariotas. Esta unión no ocurre de manera directa, sino que está mediada por un grupo de proteínas llamadas factores basales de transcripción. La ARN polimerasa procariota, en cambio, consta de una porción denominada nucleótido catílico y una subunidad de reguladora llamada factor sigma, que en vez reconocido el promotor se libera. Otra diferencia entre los organismos procariotas y eucariotas es que en los primeros existe un solo tipo de enzima ARN y polimerasa, capaz de transcribir todos los genes. Sin embargo, distintos factores sigma reconocen promotores diferentes, por lo que la actividad de estos factores es la misma que determina qué tipo de gen transcribirá en cada momento. En cambio, en las eucariotas existen tres tipos de ARN polimerasas que interactúan con diferentes factores de transcripción basales y consecuentemente con diferentes promotores. La ARN polimerasa 1 es la encargada de sintetizar los ARN ribosomales. La ARN polimerasa 2 sintetiza los ARN mensajeros, mientras que la polimerasa ARN 3 de transferencia es, una vez unida al promotor de la ARN y polimerasa, queda correctamente ubicada de modo que puede iniciar el proceso de polimerización. En este proceso recorre una de las cadenas del gen,
la cadena molde en sentido 3' a 5'. La otra cadena, la antimolde o codificante, no cumple ninguna función en este proceso. A medida que avanza la ARN polimerasa, separa transitoriamente ambas cadenas de ADN, formando una burbuja de transcripción, de manera que deja expuestas unas pocas bases en esta región al mismo tiempo, va ubicando ribonucleótidos complementarios. Frente a la cadena molde, los ribonucleótidos, que son los sustratos del proceso que se aparean con los desoxirribonucleótidos de la misma manera que estos últimos entre sí, salvo en los ribonucleótidos, la timina es reemplazada por uracilo. Conforme los ribonucleótidos se van apareando mediante puentes de hidrógeno con las bases de la cadena molde, la misma ARN polimerasa los va uniendo entre sí por enlace fosfodiéster. Esto ocurre desde ya en dirección 5' a 3'. La energía necesaria para formar estos enlaces es suministrada por los mismos sustratos que se encuentran trifosfatados, al igual que en la duplicación del ADN. La propia ARN polimerasa, junto a otras enzimas, eliminan 2 grupos fosfatos de cada monómero, liberando la energía necesaria para formar el enlace fosfodiéster con el nucleótido anterior. En la zona de la burbuja, el ARN naciente se encuentra transitoriamente apareado a la cadena molde, pero a medida que la burbuja avanza, se desaparea, permitiendo que ambas cadenas de ADN vuelvan a unirse, además y del mismo modo que ocurre en la duplicación del ADN. Al ampliarse la horquilla de replicación por delante de la burbuja, la doble hélice de ADN se supera, se enrolla. Esto frenaría su avance, pero una enzima de la familia de los topoisomerasa se encarga de corregir este azúcar enrollamiento. La transcripción finaliza cuando la ARN polimerasa sobrepasa la secuencia terminadora. El ARN recién sintetizado se libera y la burbuja se cierra, como se habrá notado, dado que la ARN es el antiparalelo y complementario a la cadena molde. Su secuencia es igual excepto a las uracilo en lugar de las timina a la cadena antimolde. Por ejemplo, si la cadena molde empieza con timina, adenina, citosina, timina, adenina, la hebra antimolde es adenina, tianina, guanina, adenina, tianina, citosina. Y el ARN obtenido comenzará con un adenina, uracilo, guanina, adenina, uracilo, citosina, uracilo, etc. Es por esto que en el caso particular de que el producto obtenido sea un ARN mensajero, el que codifica un polipéptido, la cadena antimolde es llamada también codificante, y el que se utilizará, por ejemplo, si un científico desea comunicar la secuencia específica de ese gen. Resumamos los conceptos más importantes. Todos los tipos de ARN se sintetizan por la transcripción de diferentes genes. En la transcripción interviene una enzima principal llamada ARN polimerasa, además de otras proteínas con actividad enzimáticas señalizadoras y reguladoras. La ARN polimerasa recorre la cadena molde con un gen en sentido 3' a 5' y sintetiza las moléculas de ARN que resultan ser complementarias y antiparalelas a esa cadena. La transcripción no altera la estructura del ADN. Por eso es que están dadas las condiciones para que un gen determinado se transcriba en este proceso. Puede ocurrir muchas veces obteniéndose así muchas moléculas de ARN. Igual de hecho, la liberación casi inmediata de la cadena de ARN del molde de ADN a medida que va siendo sintetizada supone que se puede hacer muchas copias de ARN a partir de un mismo gen en un tiempo relativamente corto, ya que se puede empezar la síntesis de una molécula de ARN antes de que haya acabado la anterior. Esto constituye un pequeño evento de amplificación en el cual el material original se preserva, y son las copias las que continuarán participando del flujo de la información genética. A diferencia de las ADN polimerasas, las ARN polimerasas no corrigen errores si se produjera un error en la síntesis de un ARN mensajero,
Se verían afectados solamente los polipéptidos sintetizados a partir de esta molécula defectuosa, mientras que en todo el resto se obtendrían polipéptidos normales. Desde el punto de vista evolutivo, al no afectar el ADN, este error no es heredable. La tasa de transcripción de cada gen no es aleatoria, sino que está modulada por mecanismos en los que intervienen numerosos factores proteicos y que dependen de condiciones propias de la célula y también de señales del exterior. Tanto en procariotas como en eucariotas, el ADN cuenta con regiones reguladoras que interactúan con esos factores proteicos. En eucariotas, además, se han descrito otros mecanismos de regulación relacionados con la estructura de la cromatina. En los organismos unicelulares, la regulación de la transcripción está principalmente asociada a respuestas a cambios en el ambiente. Por ejemplo, en la presencia de determinados nutrientes puede desencadenar la expresión de genes que codifican proteínas necesarias para el aprovechamiento de la célula. En cambio, en los organismos pluricelulares, la regulación de la transcripción cumple un papel fundamental en la diferenciación celular. La expresión de ciertos genes y el silenciamiento de otros determinarán las características morfológicas y funcionales de la célula.